Ya vamos a ver si arrancamos con la primera entrevista. El asambleísta del movimiento Pachacutic, Salvador Quispe, nos acompaña ya vía telemática en este miércoles 6 de octubre del 2021. Asambleísta, muy buenos días. También el saludo de mis compañeras Raiza Mariño y Marisol Castillo, y quien les habla, Rodrigo Iguaznia. ¿Cómo le va en esta mañana, asambleísta? Buenos días, Rodrigo. Qué gusto. Saludos también a Raiza, saludos a todos sus colegas. Muchas gracias por la invitación. Hay muchos temas coyunturales en la Asamblea Nacional, pero antes yo quiero obtener su opinión. Tomen en cuenta que Pachacutic también es un brazo político de la CONAIE. Estos diálogos que se dio este inicio de semana entre el gobierno y la CONAIE no hubo buenos resultados. Incluso 11 acuerdos han manifestado la dirigencia de la CONAIE que iban a, o había consenso, no así el tema de los combustibles. No obstante, se había analizado enviar delegados a estas mesas técnicas y hasta ayer, según la ministra de Gobierno, no hubo ningún representante. Pero hoy escuchábamos y leíamos más que nada al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que el diálogo ya no va con el gobierno. Prácticamente se reedita o se puede reeditar los hechos de octubre del 2019. ¿Qué decir ante ese escenario? ¿Tienen conocimiento de esta decisión que ha adoptado el señor Issa? A ver, más allá de lo que haya dicho o no el señor presidente de la CONAIE, Rodrigo, aquí debe estar bien claro qué está haciendo el gobierno en materia de obligaciones que tiene que cumplir el Estado. Aquí no es un asunto de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No estamos pidiendo simplemente las opiniones, ni del señor Issa, ni del señor presidente, ni de nadie. Hay ciertas cosas que tenemos que respetar todos, guste o no nos guste. Y me refiero básicamente a la Constitución. El tema constitucional no es un asunto de que o lo respeto o no lo respeto, o me gusta o no me gusta, por más presidente de la República que sea, o por más asambleísta. No es un asunto opcional, es una obligación el respeto a la Constitución. Y el señor presidente de la República juró ante el país de respetar y hacer respetar la Constitución. Rodrigo, ¿qué dice la Constitución en materia de precios de los combustibles? El artículo 313 de la Constitución señala: los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, etcétera, etcétera. Luego dice el mismo artículo: el Estado garantizará los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. Asambleísta Quispe, pero para llegar a lo que dice la Constitución, seguramente debe de primar los diálogos. En 3 horas no basta para buscar consenso y llegar prácticamente a definiciones, ¿no cree, asambleísta? Solo concluyo, porque si no se quede en el aire y no tiene sentido lo que estoy diciendo, Rodrigo, si me permite. El decreto 1054 le asigna para que sean las comercializadoras las que decidan el precio de los combustibles. ¿Las comercializadoras representan al Estado? Todos sabemos que no. Representan al sector privado. ¿Cómo así, Rodrigo? ¿Cómo así el gobierno nacional, al anterior y el actual, han trasladado esta obligación del Estado que tiene que regular el precio de los combustibles a través del decreto 1054, han trasladado a un grupo
de empresas que tienen en sus manos la posibilidad de la comercialización para que sean ellos los que fijen el precio de los combustibles y van, sube y sube y sube y sube, claro, cuidando sus bolsillos en desmedro de los intereses del Estado y del pueblo ecuatoriano. Esto es un tema Entonces, en base a lo que dice la Constitución, en este caso, la CONAIE se cierra el diálogo con el gobierno para hablar de ese tema. O el gobierno se cierra a no querer respetar la Constitución. Ese es el problema. ¿Y el país podrá soportar nuevamente manifestaciones similares a las del 2019? Ese es un tema que ya los sectores ciudadanos lo dirán en su momento. Yo no soy dirigente social hoy, soy un asambleísta, yo no sé de esa agenda. Lo único que sí sé, Rodrigo... Pero usted es un brazo político, también tiene una agenda de la CONAIE en la asamblea, pues. Pero usted es un brazo político, Pachacuti, un brazo político de la CONAIE o viceversa, entonces conocen también de las agendas. No creo que tengan agendas diferentes. Cada quien cumple su rol. Cada quien cumple su rol, Rodrigo. Pero algo más, Rodrigo. Algo más. Es verdad que nos están dando un subsidio o nos daban un subsidio de los combustibles en los años anteriores. Rodrigo, aquí hay mucho que transparentar. En estos días estamos impulsando el juicio político al exministro René Ortiz. Y en el marco del desarrollo del juicio político al exministro René Ortiz de Petróleos, estamos conociendo que no es cierto que en el Ecuador se daba subsidios a los combustibles para los ecuatorianos. No es verdad. Nos han engañado por décadas. Porque el cuento de que nos dan subsidios no es de hace 3 años, 5 años, 10 años. El precio, el costo real para producir, por ejemplo, hablemos del diésel, para producir un galón de diésel, no llega a $1, incluido un margen de utilidad, Rodrigo. Tomando en cuenta los procesos de exploración, producción, transporte, refinación, comercialización y utilidades, no llega a $1 el valor de la producción de un galón de diésel. ¿Cómo así nos dijeron que nos estaban dando subsidios? Y ahora, a cuento de que nos están quitando el subsidio, nos están subiendo el precio del valor de los combustibles. Nos han engañado y ese es un tema que tiene que saber la verdad el pueblo ecuatoriano. Vamos a ver qué pasa con esta decisión en la CONAIE y el Ejecutivo. Hay otros temas también que ir abordando. Asambleísta Salvador Quispe de las filas de Pachacuti. En lo que tiene que ver, usted la vez pasada en última entrevista quería hablar del alcance o del proyecto de regulación de las tasas de interés en el acceso a créditos. ¿Cuál es el alcance de esta normativa para así aprovechar el tiempo de esta propuesta que no sé a quién va a beneficiar, pero usted presentó una propuesta en la Asamblea Nacional? Va a beneficiar a todos los ecuatorianos que necesitan de un crédito, Rodrigo. A todos, incluido a nuestros adversarios. La lucha nuestra no ha sido solamente por unos cuantos. La lucha del movimiento indígena, del Pachacuti, siempre ha sido pensando en todos los ecuatorianos. ¿Cuál es el alcance de la propuesta? ¿Cuál es el alcance de la propuesta? La propuesta busca, por un lado, que se reestructure la Junta Política de Regulación Financiera, creada por ley en el periodo anterior y que le han permitido que esa Junta solamente esté integrada por personalidades que tienen 10 años de experiencia en banca. ¿Sí? ¿Cuántos ecuatorianos tienen 10 años de experiencia en banca? ¿Alguien del Páramo tendrá 10 años de experiencia en banca? ¿No? Tiene que haber sido simplemente un empleado de los banqueros por 10 años para poder cumplir ese requisito. Si un poco más nos ponen allí que solo tienen que ser banqueros los que estén en esa junta. No, señores. La Constitución manda, este país es un país democrático y en consecuencia esa junta va a ser integrada no solamente por quienes tienen experiencia en banca, que tengan 10 años de experiencia
en temas económicos, en temas contables, en temas jurídicos, y pueden ser miembros de esa junta, que propongan las universidades, que propongan los que piden el dinero. Por ejemplo, los que están aglutinados en las cámaras de las pymes, la pequeña y la mediana industria. ¿Por qué no pueden estar ellos siendo parte de esa junta? Porque al final esa junta es la que va a decidir el nivel de las tasas de interés. Asambleísta ahora, pero mi consulta va, ¿cómo hacer desde la Asamblea para que las entidades financieras bajen estas tasas de interés? Y si ustedes antes de presentar el proyecto socializaron o dialogaron con algún representante de la banca pública o privada. Nosotros estamos dialogando con todos. Yo estoy invitando a la banca, conversemos, bienvenidos a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene las puertas abiertas para conversar con todos los sectores, ¿sí? Pero que no me vengan con eso de que las tasas de interés no pueden ser reguladas por el Estado y que solamente tienen que ser reguladas por el mercado, porque eso es lo que venimos escuchando. Yo tengo 50 años, Rodrigo, 50 años me dicen lo mismo. 50 años espero que bajen las tasas de interés por efectos del mercado y no va a bajar. Ya mismo me lleva a Taita Dios y las tasas de interés, en vez de bajar, siguen subiendo. Así no vamos a salir de la crisis. El Estado tiene que utilizar su fuerza constitucional y en base a la Constitución tiene que regular las tasas de interés. Es el mismo artículo que leí para efectos de los precios de los combustibles. También los temas económicos, la Constitución dice a democratizar el crédito. Tenemos que hacer eso. No solamente a bajar las tasas de interés a un dígito, sino también a condonar los intereses que se generaron por los créditos que sacaron los ecuatorianos antes de la pandemia y que por motivos de la pandemia no se pudo trabajar y no se puede pagar. Vamos a hacer eso. ¿Por qué solamente los grandotes han aprobado leyes como la ley de fomento productivo que aprobaron en agosto del año 2018 y se perdonaron 4.500 millones de dólares? ¿Por qué ahora, con la ley que manda el señor presidente de la República de creando oportunidades en la transitoria 18ª, asambleísta Quispe, buscan seguir condonando grandes cantidades de recursos a los grandes empresarios? ¿Por qué no se puede pensar también en perdonar estas deudas para los chiquititos? Pregunta final en honor al tiempo, una consulta directa. ¿Qué es lo más conveniente para Pachacuti? ¿Que el gobierno remita un nuevo proyecto de ley? ¿También corrija prácticamente al actual o someta a consulta popular? ¿Qué es lo más conveniente? Con esto cerramos, asambleísta. Mire, si tiene que consultarse al pueblo ecuatoriano, consultemos al pueblo ecuatoriano. Pero consultemos sobre esta ley que mandó el señor presidente de la República y que obviamente nosotros estamos diciendo que no procede por la forma y por el fondo. Aquí se está tratando varios temas laborales, temas tributarios, que nada tiene que ver lo uno con lo otro, y otros temas más, el 136 de la Constitución, pero también en los temas de fondo. ¿Cómo así? Cuando a usted lo despidan de su trabajo, usted tendrá que dejarle pagando un sueldo completo para el dueño de la empresa donde usted trabaja. ¿Usted quiere que yo apruebe esa ley, Rodrigo, para que le castiguen mañana a usted con esa ley? No, señor, yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo no quisiera que a usted y a todos los trabajadores de este país que le despidan por alguna razón y usted tenga que dejar pagando un salario completo para su empleador. Y así puedo señalar un montón de ejemplos. Tiene que corregirse. Nosotros estamos dispuestos a aprobar las leyes, pero en el marco de la Constitución. Corríjase, separe las materias, no pongan temas que vaya a afectar los derechos de los trabajadores, no pongan temas que va a afectar los derechos del agua, derechos ambientales. Y si es que no quieren que apruebe la Asamblea y quieren poner en manos del pueblo ecuatoriano que se haga una consulta, vamos a la consulta popular. Y que sea el pueblo ecuatoriano el que diga si quiere esta ley que encamina privatizaciones o quieren parar estos procesos de privatizaciones. Que sea el pueblo el que diga. Sería muy importante que en democracia el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Vamos a ver cuál es la decisión del Ejecutivo frente a esta propuesta negativa del CAL. Gracias al asambleísta del Movimiento Pachacuti, Salvador Quispe, por haber
dialogado y hablado sobre varios temas.